representantes o responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, buenos días. Me habla Fran Tovar. Hoy es 10 de abril y tenemos algunas noticias que comentarle. Empezando porque la Superintendencia de Precios al Consumidor, de Precios Justos al Consumidor, acaba de anunciar por un comunicado que los precios deben estar en los productos porque muchos establecimientos se han dedicado a poner el código de barra. Entonces uno tiene que ir a una maquinita y ver cuánto vale el producto. Eso, bueno, ha generado mucha molestia y es obvio que esto tiene que ver con la hiperinflación. El código de barra significa que la tienda está automatizada con respecto al lector y cambia los precios de manera rápida. No tiene que ir al producto para ponerle la nueva etiqueta, etcétera, sino el código de barra, y cada vez que quiera cambiar el precio va a la computadora, le pone el nuevo precio y cada vez que usted va para la caja el producto tiene un precio distinto. Bueno, presidente del Palatino y dirigente del partido Primero Justicia. Buenos días, Ángel, un placer saludarte. Hola, saludos, gracias por la invitación, buenos días. Ajá, saludos a todos. Te habla Fran Tovar. Saludos, Fran. Ángel, ayer el Tribunal Supremo de Justicia, que está funcionando desde el exilio, dictó una orden de detención contra el presidente Nicolás Maduro por el caso de Odebrecht. Pero lo que llama la atención es que aquí en Venezuela nadie habla de Odebrecht. No hay un informe, no se sabe quiénes recibieron dinero, y por informaciones que hemos recabado tenemos entendido que uno de los sitios donde más comisiones se repartió, dicho por el mismo presidente de Odebrecht, es Venezuela. Y aquí hay un silencio, no por decirlo menos, pues, un silencio solidario entre todos los políticos, las organizaciones gubernamentales, el Estado. Bueno, todo el mundo tiene un silencio extraño con respecto a lo de Odebrecht. Es imposible conseguir información, no se consigue por las vías, digamos, como se consiguen otras informaciones. Pareciera que no llegan chismes de la cantidad de gente que cobró o que le regalaron o que le donaron dinero. ¿Será que todo el estamento político estará involucrado en esa situación del caso de Odebrecht? Mira, Fran, el caso Lavallato, que es como se conoce legalmente en Brasil, ha sido como que el caso de corrupción más claro, evidente, pero además más escandaloso que sucedió durante el año pasado, que no solamente incluyó Brasil y que llevó a lo que está pasando Lula en este momento. Kuczynski, que es preso también tuvo consecuencias de ese mismo caso de Odebrecht, y por eso es que Kuczynski ya hoy no es presidente del Perú. Asimismo, en Centroamérica hubo varios presidentes que fueron detenidos y ministros que fueron detenidos de esto. Es decir, fue uno de los casos de corrupción más amplios de toda América Latina y que involucra todo el estamento político de América Latina. Evidentemente lo que sorprende es lo que tú dices. Aquí no ha habido una investigación de ningún tipo. O sea, los organismos que les corresponde, especialmente Fiscalía, que se ha encargado mucho, por ejemplo, de librar la supuesta batalla contra la corrupción en PDVSA, muy poco o nada ha hecho en términos de investigación frente a este tema de Odebrecht. Ahora, yo creo que no hay silencio. El silencio empieza a ser muy escandaloso y muy ruidoso cuando tú, por ejemplo, ves las distintas construcciones de la línea del metro aquí en Caracas que no han terminado. Eso es Odebrecht. Cuando tú ves el tercer puente sobre el Orinoco, eso es Odebrecht. Y ves ese majestuoso puente que no ha terminado, que ni siquiera ha arrancado, ese proyecto enorme, eso es Odebrecht. Ves otras tantas grandes obras de infraestructura en Venezuela que no han sido concluidas, que fueron prometidas para el 2012, para el 2010, para el 2000, y ya estamos al 2018 y ni siquiera van a 30 o 40% de su avance. Cuando ves, por ejemplo, el metro hacia Guarena-Guatire, el metro ese que supuestamente tenía que haber estado listo en el 2010, si no me equivoco,
Eso es Odebrecht, es decir, eso es corrupción. Esos son los grandes elefantes rojos de este gobierno y evidentemente, como tú dices, aquí lo que no ha habido es ni siquiera un atisbo de investigación, ni siquiera un intento de investigación sobre este tema que ya es parte de la dinámica de la política y el debate de toda América Latina, menos en Venezuela, donde por supuesto la opacidad es la que gobierna, la poca transparencia es la que manda y por supuesto la corrupción es la que define casi que todos los designios de los recursos, lamentablemente que ya no son casi públicos, ya casi son semi-privados porque pertenecen a quienes lamentablemente están en el poder. Sí, estamos conversando con Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Bolivia y miembro del Partido Primero Justicia. Pero era lo que te decía, Ángel, porque uno ve que en el caso de Ecuador destituyeron al vicepresidente, sí. Como tú decías, en el caso de Perú salió la presidenta Dilma Rousseff, que Lula acaba de ser detenido porque tuvo alguna situación con Odebrecht en Perú, o sea, pero aquí en Venezuela y en esos países cuando uno lee ve que la sociedad actuó, la sociedad civil, porque no fue solamente, es más, el estamento político se oponía a que se abrieran esas averiguaciones y la sociedad civil y algunos políticos insistieron en las denuncias, pero aquí no se ve que se insiste en eso. Aquí no hay nadie, como te digo, nadie trae información de Brasil. O sea, será muy difícil conseguir una copia del listado. Mira, porque aquí han conseguido otras cosas. Cuando son cosas de chisme políticos personales, no, bueno, se lo consiguen rápido. Sí. Mira, ha habido varios elementos. Acuérdate que una de las causas por las cuales también, por ejemplo, Freddy Guevara está en la Embajada de Chile es producto de cuando él era presidente de la Comisión de Contraloría haber avanzado en esa investigación, ¿ya? Es decir, aquí hay otros diputados que se han encargado no solamente de esos casos, sino de otros tantos casos de corrupción en la Asamblea Nacional. Te digo por parte de la Asamblea Nacional, el caso de Julio Montoya, que ha hablado no solamente ese caso, sino todos los que tienen conexos con ese caso. Es decir, ha habido no solamente desde el cuerpo político la necesidad de avanzar en esto, sino la propia transparencia de Venezuela ha hecho investigaciones. Ahora, si esto no, que con la diferencia de América Latina, de los otros países, la sociedad exigió y el poder y la fiscalía o los órganos de investigación en ese momento actuaron. El problema es que aquí no actúan los órganos de fiscalía, aquí actúan para lo que les conviene, para lo que ellos necesitan y para lo que les sirva para mantener el poder, pero no para luchar verdaderamente contra la corrupción. Y eso es lo que estamos viviendo en Venezuela, a diferencia, repito, de América Latina, cuando la sociedad organizada se movilizó, exigió, hubo una respuesta institucional, cosa que no está pasando en Venezuela, cosa que creo que no va a pasar en Venezuela, porque evidentemente, como tú bien lo dices, uno de los países donde más comisiones y más recursos se movieron fue Venezuela. Mira, también hay una información, Ángel, que está relacionada con la extesorera Claudia Patricia Díaz. Ella fue la enfermera que atendió a Hugo Chávez durante la enfermedad en Cuba. Ella era la enfermera encargada de atenderlo. En un momento, y después él la nombró tesorera del país. Ella acaba de ser detenida con su esposo en España. Ella fue detenida en relación a una solicitud que se hizo con los Panama Papers. Sí. Y eso también aquí tiene un silencio, pues, o sea, y bueno, las instituciones no dicen nada, y eso que el gobierno de Panamá está abierto a entregar documentos, a entregar cosas, porque si alguien está, digamos, de alguna manera solidario con la oposición es el gobierno de Panamá. Es que, y como te digo, y es que uno no ve algunos políticos diciendo pues las cosas que tal vez en otra época se decían de manera abierta y contundente. Mira, como te digo, Fran, yo creo que el problema aquí es que las instituciones no luchan contra la corrupción. Utilizan la corrupción como un argumento para destruir a aquellos quienes ellos sientan que pueden doblegar o limitar sus espacios de poder. El caso de PDVSA es el más evidente. En PDVSA no se está luchando contra la corrupción. En PDVSA lo que se está haciendo es quitando un grupo para meter a otro. Y entonces utilizan el argumento de la corrupción para lograr ese objetivo. Y eso es básicamente lo que se está viendo allí. En el caso de esta tesorera,
te repito, hay diputados, por lo menos en la Asamblea Nacional, por lo menos mi área de estudio es el área internacional, pero hay diputados dedicados al tema de la corrupción desde hace mucho tiempo, y no de ahorita, no de esta, sino de hace mucho tiempo, y han hecho muchísimas investigaciones. Te repito, el caso de Julio Montoya, que ha llegado hasta el propio Andorra a averiguar cuáles son las cuentas, el caso de Superlano, que es actualmente el presidente de la Comisión de Finanzas, bueno, acaba de estar ahorita en Panamá, mientras yo venía de allá, él estaba allá pidiéndole a Panamá cuáles eran las empresas que había Panamá sancionado y por qué, y cuáles eran las causas, o sea, haciendo la investigación respectiva. Ahora, todo esto se hace en el marco de la potestad que tienen los diputados, ¿no? Pero además en el marco, como tú sabes, Fran, de una persecución permanente a quienes permanentemente están hablando de estos temas. Ahora, no es que no hay intentos y no es que no hay trabajo con ellos. Sí hay diputados dedicados al tema de la corrupción y desde hace mucho tiempo, y lo han denunciado con mucha fuerza, y creo que eso incluso ha logrado hasta exponerlos a ellos personalmente, pero bueno, lo hay. Lamentablemente, te repito, la lucha por la corrupción aquí no es un tema para quienes están en el poder, muy por el contrario. Es una excusa para tratar de aniquilar a quienes ellos piensan son sus enemigos. Bueno, sí, pero eso también ocurría en otra época, Ángel, y en otra época los políticos insistían y constantemente se veían las denuncias en los medios, y ahora hay más posibilidades de hacer denuncias porque están las redes sociales, etcétera, pero como te digo, pareciera que hay una especie de silencio, por decirlo menos, comprometedor, pues, de parte de los políticos venezolanos. Ángel, también queremos conversar contigo y tenemos que ya publicidad, pero antes te vamos a dar una pregunta que está relacionada con el encuentro de la octava cumbre de las Américas, que se va a realizar, creo que a partir del 13 de abril, y donde, bueno, obviamente uno de los temas principales será la situación de Venezuela. Tú como presidente al Parlatino de Venezuela, o sea, representante, que queremos saber qué planteamiento vas a llevar tú, si tú vas a ir a Lima, si te van a dejar salir, si el gobierno va a permitir que tú asistas a esa reunión, porque obviamente el presidente no va, pero ustedes con ese tipo de autoridad que tienen, deben participar en esa cumbre, y queremos saber cuáles son los planteamientos que ustedes van a llevar. Estamos conversando con Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, miembro al Parlatino y dirigente del partido Primero Justicia. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso con Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, miembro del Parlatino y dirigente del partido Primero Justicia. Te habíamos dado una pregunta en el aire, Ángel, que está relacionada con la octava cumbre de las Américas, y si tú vas a asistir y qué planteamiento vas a llevar a esa cumbre. Mira, efectivamente, el 13 y 14 va a ser en Lima, en Perú, la cumbre de las Américas. Que por cierto, la cumbre, el tema central es la gobernabilidad democrática frente a la corrupción, cosa que lo que veníamos hablando anteriormente. Es decir, esta cumbre termina encontrando a todos los presidentes de América, de nuestro continente, en un momento de mucha crispación por muchos temas que han pasado en América Latina, especialmente referidos a la corrupción. Entonces, no solamente se va a avanzar allí en el tema de construir consensos y construir acciones que permitan
tener un continente más transparente, cosa que hace falta muchísimo en América Latina. Pero además, uno de los temas que pasa a ser uno de los temas centrales dentro del debate político va a ser Venezuela. Evidentemente, no solamente por la negativa del gobierno de Perú a recibir a Maduro, sino porque Venezuela se ha transformado en un país desestabilizador de la región, o sea, desestabiliza la región y es disruptor de la región, es decir, mientras la región va por un lado, Venezuela va por otro, totalmente o radicalmente distinto. Entonces Venezuela va a ser, evidentemente, uno de los debates más importantes en la Cumbre de las Américas, sin contar los venezolanos en Perú, que se están organizando hace mucho rato, hace varios meses, para hacer varias manifestaciones públicas, pidiendo efectivamente que la cumbre trate el tema y pidiendo y elevando su voz frente a lo que está pasando. Lamentablemente, en lo particular no vamos a poder estar, yo no voy a poder estar en la Cumbre de las Américas, pero yo sí me siento muy representado por una delegación importante de diputados, unos que ya están llegando y otros que van a llegar en las próximas horas allá a Perú. O sea, te estoy hablando desde el diputado Julio Borges, Tomás Guanipa, pasando. Ángel, ¿y la delegación venezolana qué planteamiento lleva para la cumbre? Mira, no solo el primer planteamiento que lleva es que en la cumbre no solamente esto sea un debate político, sino que se llegue a que se establezca en la declaración el tema de Venezuela. Yo creo que eso es fundamental para efectos políticos y efectos de acciones concretas en el marco de la región, del continente. En segundo lugar, llevan la solicitud, más que solicitud, la información a los jefes de Estado de las últimas actualizaciones de lo que ha pasado en Venezuela, no solamente en materia de violación de derechos humanos, en materia de corrupción, en materia del proceso electoral, que todavía a esta altura hay muchos sectores, sobre todo muchos políticos de América Latina que no comprenden bien las razones o el sistema electoral, o cuál es la falla que nosotros hemos denunciado durante mucho tiempo en las elecciones. O sea, llevamos información y además solicitamos que esto sea un punto nuevamente importantísimo en el marco de la Asamblea, especialmente en el seno del debate político. Así que esta delegación no solamente va a participar, sino que va a llevar información y va a actualizar a los gobiernos sobre lo que está pasando en Venezuela. Y te repito, ahí va a estar Julio Borges, Tomás Guanipa, está William Dávila, está Delsa Solórzano, van a estar un grueso importante de dirigentes y diputados de la oposición que no solamente que han sido formalmente invitados, cosa que no fue Maduro, sino que van a participar activamente en varios espacios dentro de la cumbre. Ajá, Ángel, ¿y qué tienes que decir tú a la propuesta que hace Rodríguez Zapatero, que propone construir un gran acuerdo político después del 20 de mayo? Es obvio que da por descontado que va a ganar Nicolás Maduro, bueno, según su tesis, ¿no? ¿Quién lo puede dar por descontado, Fran, en medio de un sistema electoral tan opaco, tan mal diseñado y tan poco transparente como el que estamos viendo en Venezuela? Es decir, lo que va a pasar el 20 de mayo no es ninguna elección, es la designación por Maduro por la cantidad de votos que ellos les dé la gana. Esa es la gran verdad. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Ahora, esas declaraciones de Zapatero no nacieron en ningún momento. Es decir, precisamente no puede haber un acuerdo porque precisamente el 20 de mayo es la propia manifestación de que no quieren que exista un acuerdo en Venezuela. O sea, esa es la gran verdad. O sea, ¿cómo tú puedes proponer en una mesa de diálogo posterior a un proceso electoral que está viciado, que parte de la oposición o la oposición venezolana ha dicho que no representa condiciones mínimas de competitividad? ¿Cómo tú vas a plantear después de esa locura que hagas una mesa de diálogo? Eso es como que después que te roban tu casa, te secuestran a tus hijos, tú pidas poder hablar con los secuestradores y poder hablar con los ladrones. O sea, eso es una cosa totalmente ilógica desde el punto de vista político, extemporánea, y que precisamente el 20 de mayo para nada permite la tranquilidad y la paz del país. El 20 de mayo más bien profundiza la crisis que vive este país, lamentablemente. Ajá. Y cambiando un poco el tema y yendo un poco a lo nacional y específicamente a lo regional, relacionado con que tú eres diputado del Estado de Bolívar, ¿tú le podrás explicar a la audiencia cómo es que Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar no tienen agua? O sea, una zona que tiene el Caroní, que tiene el Orinoco, tiene problemas de agua. ¿Tú le puedes explicar eso a la gente? A ver si la gente logra entender lo que está ocurriendo allá. No, eso es inexplicable, Frank. Eso no tiene explicación. Eso no tiene lógica ninguna. Es decir, por lo menos en Puerto Ordaz y en Ciudad Bolívar, o en Caroní y en Ciudad Bolívar, para no sacar a San Félix de la ecuación, de cuando se construyeron los hogares, cuando se construyeron las urbanizaciones, ningún ingeniero tuvo la idea de construir tanques de agua. Porque decía, bueno, tengo al frente al Orinoco, tengo al frente al Caroní, ¿para qué necesito yo tanque de agua si lo que tengo es recursos de agua dulce en cantidades inimaginables aquí al frente?
exactamente a unos pocos metros de la organización que estoy construyendo. Y eso, todo ingeniero hoy lo lamenta lo lamenta por dos formas, por dos cosas. Primero, bueno, no se tuvo nunca la previsión de construir tanques porque era ilógico hacerlo, pero en segundo lugar, también da muestra de cómo se ha deteriorado no solamente la calidad de vida de todos los guayaneses, sino la calidad de los servicios de los guayaneses. Es inexplicable que tú teniendo el Orinoco y el Caroní, que son los afluentes de agua dulce, creo que los más grandes de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina, no salga agua del grifo. Si incluso cuando tú te vas al sur, a la Gran Sabana, que está distante el Caroní y el Orinoco, en la Gran Sabana el agua sale del piso. O sea, el agua emerge así y brota como manantiales del piso. Y allá tampoco hay agua en los municipios del sur. Es decir, esto obviamente tiene que ver con una falla estructural del sistema de servicio de agua, que también tiene que ver con el sistema eléctrico. Ojo, o sea, no solamente los guayaneses vivimos o padecemos la falta de agua, sino el tema eléctrico también de cuando en cuando hace las suyas, teniendo incluso a las principales represas a las principales generadoras hidroeléctricas del país, también hace lo suyo el tema de la luz. Entonces, esto tiene que ver por una falta de desinversión, de planificación, de mantenimiento, de sostenimiento, de inversión a largo plazo. Es decir, todo lo que hemos visto, que padece Venezuela, también lo padece Guayana, porque Guayana no escapa de la triste realidad que vive Venezuela. Ahora, todos esos problemas son responsabilidad de la CBG, del gobernador, del Ejecutivo Nacional. ¿Quién tiene la responsabilidad de toda esa situación que está ocurriendo ahí? Porque anteriormente la CBG era la que manejaba todo eso, prácticamente todos los servicios públicos del Estado Bolívar. Al final todo es lo mismo, Fran. Todo es lo mismo, Fran, porque lamentablemente hoy quien ejerce el cargo de ser gobernador sin haber sido electo, que es el señor Justo Noguera, porque todos recordemos que el gobernador electo es Andrés Velázquez, y por una triquiñuela, una trampa clarísima que se demostró durante todos estos meses, se ha venido demostrando durante todos estos meses, Justo Noguera ejerce ese cargo sin haber sido electo. Bueno, Justo Noguera hoy no solamente tiene el cargo de gobernador, sino que tiene el cargo de presidente decidor y además tiene el cargo del presidente de CBG. Es decir, por donde lo mires, el responsable sigue siendo Justo Noguera en este momento. O sea, si lo ves por la responsabilidad de CBG, es de Justo Noguera. Si lo ves por la responsabilidad de la gobernación, es de Justo Noguera. Si lo ves por la responsabilidad del gobierno nacional, bueno, CBG es del gobierno nacional, vuelve a ser Justo Noguera. Es decir, al final el super dueño de Guayana o el multicargo de Guayana es uno de los mayores responsables, sin contar con la anterior gestión de Rangel Gómez, y son uno de los mayores responsables de la crisis de agua que vive hoy el Estado Bolívar. Bueno, Ángel, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Hubiéramos querido conversar contigo la visita que hiciste allá en Alemania con relación a de donde partieron aquellos alemanes que llegaron a la colonia Tovar, pero no dio tiempo el programa para conversar eso contigo. Y hemos conversado con Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, presidente del Grupo Parlatino Venezolano y dirigente del Partido Primero Justicia. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Barbero y promotor de lectura. Si me lees un cuento en voz alta, te doy un descuento en tu corte de cabello. Sí va, podría decir un niño venezolano. Gracias a la página eligeeducar.cl, conocí a un emprendedor con un admirable sentido de la responsabilidad social. En una barbería de Michigan, un barbero diplomado en estudios afroamericanos está generando un impacto en la educación de muchos niños que van a su negocio. ¿Cómo lo hizo? Los niños llegan por un corte de cabello, Ryan Griffin les ofrece un libro y ellos aceptan leer en voz alta mientras él trabaja.
Entonces los pequeños se sumergen en historias que proyectan una imagen positiva de la comunidad afroamericana y aprenden a valorarse a sí mismos. En las palabras de Griffin, quiero que los pequeños entren en contacto con sus iguales, que lean sobre personajes que son atletas o astronautas y que partieron del mismo punto que ellos. Mi objetivo es que cuando el niño abra el cuento piense, vaya, este chico tiene la piel y el pelo como yo y es genial. Como siempre, las buenas acciones dan mejores resultados. En la barbería de Griffin, ningún niño se niega a leer y tanto padres como profesores están encantados con la iniciativa. El barbero está logrando lo que muchos profesores intentan a diario en la sala de clase: darle importancia a los libros, fomentar la lectura y formar lectores que encuentren el valor que tienen las historias en las que se sumergen. En este caso, aquellas que les enseñan a amarse y respetarse tal y como son por encima de cualquier cosa. Porque los libros definitivamente tienen el poder de enriquecer la mente, el poder de transformar, el poder de engrandecer a pequeños lectores, incluso en los lugares más inesperados como una pequeña barbería. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. Epa, envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe. Bueno, estamos aquí conversando sobre la situación de Datincorp, que tiene una encuesta que se llama Tracking de Coyuntura de Venezuela y habla de los 4 posibles escenarios para desenlace político. Es una encuesta que realiza con unos analistas y plantea que 4 escenarios. Una es la rebelión civil, el segundo el golpe militar, la tercera intervención militar extranjera y la cuarta la rendija electoral. Ese es un artículo que está publicado ahí en costadelsolfm.net. 4 posibles escenarios para el desenlace político este 2018. Y tenemos en línea a Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, y vamos a conversar con él la situación que está relacionada especialmente con las farmacias. Buenos días, Freddy, un placer saludarte. Buenos días, Fran, el gusto es mío. Freddy, un placer estar en tu programa. La botica, la farmacia va rumbo a la desaparición. Sí, por el camino que van, y lo peor. Ajá. Por el camino que van, no van a vender absolutamente nada de medicina, y el problema no es tanto en las grandes ciudades, sino en las ciudades pequeñas, donde ese es un factor importante para la salud de los venezolanos. ¿Qué tienes que decirnos de eso, Freddy? Fíjate, Fran,
yo quisiera mencionarte algo. Aparte de la grave situación país que tenemos nosotros ahorita en Venezuela, da mucha tristeza que sea el mismo sector farmacéutico, las mismas droguerías las que quieran destruir a la farmacia. Y te voy a decir algo, lo están haciendo a conciencia porque lo saben. Estas son gente que tienen, de alguna manera, tienen un músculo financiero. Ellos argumentan que los laboratorios les están poniendo a pagar de contado, muchos laboratorios lo niegan, pero lo cierto es que las droguerías están poniendo a pagar a las farmacias de contado que no tienen el músculo financiero para poder hacerlo, y por eso tenemos ahorita gran cantidad de farmacias con los créditos cerrados. Pero lo peor es que ellos piensan que nosotros vendemos harina pan, que cuando la harina pan llega al supermercado ya hay una cola para comprarla. Mira, en estos momentos que no hay acceso al medicamento porque los costos de los medicamentos están elevados, que muchos pacientes llegan a las puertas de la farmacia y no pueden pagar el precio del medicamento. Antes llegaban y hasta lloraban cuando los conseguían, pero ahorita ya ha llegado el momento que llegan a la puerta de la farmacia y cuando no le da el precio del medicamento, pues lamentablemente no lo pueden pagar. Eso se llama acceso al medicamento. Pero el que cierren las farmacias por la situación que se está planteando, eso se llama disponibilidad. Es que en el barrio donde tú te criaste, Frank, y donde me crié yo, esa farmacia que tuvo toda la vida ahí todavía persiste y se mantenga en el sitio donde está. Pues lamentablemente esto no está sucediendo. Muchas farmacias han cerrado. Nosotros en el último año y medio tenemos 125 farmacias cerradas por esta situación país, pero ahora con el pago de contado mucho peor. Bueno, y me voy más allá. Tenemos Droguería Coveca, y lo tengo que mencionar porque es impresionante lo que está haciendo Droguería Coveca. Tú sabes lo que se ha planteado. Ella está haciendo 5 cortes a la semana, todos los días hace un corte, y te dice, bueno, yo te doy dos días de crédito, pero resulta que esa mercancía que tú pediste, eso no va a llegar en 2 días, pero entonces te dicen que, bueno, a los 2 días haya llegado o no haya llegado la mercancía, usted la tiene que pagar. Y si no la paga, lo multamos con un 7%, lo multamos con lo que ellos quieran. Ahora, eso Freddy, es inconcebible. Freddy, después de esa explicación, ¿por qué crees tú que las grandes droguerías quieren eliminar a la farmacia? O sea, ¿cuál es el fin? Yo te voy a decir, aquí eso están aborazados, y te voy a decir algo. Es triste que quieran darle ese tratamiento. Yo no te estoy diciendo que ellos nos quieran eliminar, lo que pasa es que su política que han establecido les importa muy poco las farmacias que puedan cerrar. Ellos saben que van a cerrar gran cantidad de farmacias. ¿Por qué? Porque las farmacias no pueden pagar de contado, pero lo están haciendo, ¿verdad? Esa es una manera como nos comemos a nosotros mismos. Nadie desconoce la situación país que estamos viviendo, nadie desconoce la grave situación que estamos viviendo, pero ellos tampoco se están muriendo de hambre, pero si están llevando a las farmacias al desfiladero para que quiebren, ¿entiendes? Y eso hay que denunciarlo, porque te voy a decir algo, aquí el que sale perjudicado es el paciente, que cuando vive en La Pastora y no tenga una farmacia donde comprar el medicamento, que se le dispensen el medicamento, pero comprar es harina pan, ahí le van a dispensar el medicamento, porque la farmacia cierre, tendrá que salir a medianoche hacia el centro de Caracas a ver a dónde consigue una farmacia abierta. Eso es lo que están haciendo las droguerías, y sobre todo Droguería Coveca. Pero Freddy, estamos conversando con Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, pero entonces tú le estás dando la razón de alguna manera al gobierno. O sea, las droguerías son unos caimanes, pues, unos cocodrilos que se quieren comer. Pero lamentablemente, Frank, tú sabes que yo he criticado las políticas del gobierno y digo verdades. Pues hoy critico la política de las droguerías, así le estemos dando la razón al gobierno. Se están portando de una manera indolente, se están portando de una manera vergonzosa cuando tú quieres acabar con un sector, que es el único sector que a las 12 de la noche tiene una farmacia abierta para darte un servicio. Eso es vergonzoso lo que hacen las droguerías. Y si eso significa darle la razón al gobierno, pues la tienen. No es posible que la farmacia, y en especial Droguería Coveca, quiera acabar con la farmacia del país. Y les importa un pito, Frank. Les importa un pito que las farmacias del país quiebren. Eso es inconcebible. Eso se llama disponibilidad del medicamento. Eso se llama ir contra el paciente. Porque el paciente es el que no va dónde conseguir que le dispense un medicamento cuando sea de noche o cuando sea un fin de semana. Tendrán que bajar a los centros comerciales. Y te digo algo, Frank, esto afecta tanto a farmacias de cadena como a farmacias privadas. Está afectando a todo el sector porque todos los inventarios los han tenido que bajar la farmacia, y prácticamente esto se llama promover un desabastecimiento inducido, porque ahorita los medicamentos están en la droguería, porque no le pueden despachar a la farmacia porque tienen los créditos cerrados, porque no hay cómo pagar de contado. ¿Y tú no crees que eso tiene que ver con la situación económica del país, con lo que se llama hiperinflación? Sí, cómo no, Fran, yo no te niego y te lo dije desde un principio, la situación país está influyendo en esto.
pero tenía que buscarse una política consensuada y lamentablemente buscaron la política totalmente equivocada. Mira, Fran, independientemente de lo que esté sucediendo, laboratorios y droguerías no pueden promover el cierre de la farmacia. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que nosotros, la farmacia, no tenemos cómo defendernos. Nos están llevando a un cierre inminente porque no tenemos cómo pagar de contado. Entonces la respuesta no puede ser. Pero ¿qué planteas tú para solucionar el problema con las droguerías? ¿Qué puede hacer una droguería? Porque también hay una realidad. Si la droguería te vende a ti un medicamento ahorita por decirlo algo, en 40,000 bolívares y tú se lo vas a pagar dentro de un mes ese medicamento vale 80, 100,000 bolívares. Vamos a explicarte eso. Los créditos de la droguería son créditos a 7 días. Los créditos de la droguería son créditos a 7 días, después del corte. Pero lo peor, Fran, ¿qué opinas tú que yo te dijera, sí, Fran, yo te voy a llevar la harina pan, pero entonces tú me la vas a pagar antes? O sea, la harina pan es prepagada, porque tú vas a trabajar con mi dinero, tú vas a pagar la harina pan, y entonces yo te la llevo, pero como si tú no me la pagas el día que yo te dije, así yo no te la haya llevado, entonces yo te voy a cobrar una multa porque no me la pagaste el día que tú me dijiste que me la ibas a pagar. Eso es lo que están haciendo, que los pedidos sean prepagados. No, pero oye, o sea, mira, independientemente de todo, el que no le guste este negocio es un negocio de salud, este es un negocio pero Freddy, todo eso, todos tenemos que tener nuestra. Pero Freddy, eso que tú dices es una realidad, pero cuando uno lee la historia, por ejemplo, de países como Perú, Bolivia, Argentina, que vivieron procesos hiperinflacionarios, la gente entraba en un comedor y le preguntaban, entraba a un restaurante, entraba a una panadería y le preguntaban, ¿usted va a comer, va a pagar ahorita o va a pagar a la salida? Porque los precios son distintos. O sea, en un proceso hiperinflacionario, eso es una molienda, eso es una realidad que no se puede discutir. O sea, que tú lo que estás planteando es que entonces las droguerías quiebren. No, Fran, yo lo que estoy planteando que las droguerías y los laboratorios tienen el suficiente músculo financiero para llevar esta situación de otra manera, porque lo tienen. Las droguerías y los laboratorios en estos momentos, ellos están trayendo los medicamentos o están invirtiendo a dólar paralelo, pero se les está permitiendo que fijen el precio que ellos quieren, o el precio que se corresponde con la inflación que estamos teniendo. O sea, la situación, Fran, es que no se puede ver de que porque todo el mundo pague de contado, entonces vamos a acabar con las farmacias del país. No. Esa es la situación. Tú no, mira, Freddy, yo no estoy diciendo, Freddy, yo no estoy siendo aquí parcializado. Yo lo que te estoy hablando es una realidad. O sea, el problema hiperinflacionario genera estas situaciones, ¿no? O sea, generan unas situaciones donde nadie tiene control de nada. Porque, bueno, por ejemplo, tú acabas de ver, tú no puedes aceptar eso. Pero oye, por ejemplo, hay gente que estaba trayendo medicamentos con el dólar today y después descubrieron que el dólar today estaba, bueno, súper subvalorado y la gente perdió sus reales, la gente que trajo cosas por ese precio. Entonces es una situación bien compleja donde yo creo que tiene que haber, como tú dices, una reunión, tiene que buscarse la vuelta. La situación que ellos están viviendo, Fran, perdóname, la situación que ellos tienen planteada es que los medicamentos suben prácticamente mensualmente, ¿entiendes? Pero es que los procesos... no se puede llegar, porque tú sabes lo que pasa, que el Estado, aquí va a tener que haber una intervención del Estado, ¿sabes por qué? Porque el Estado como Estado, no como gobierno, hablemos como Estado, tiene que garantizar disponibilidad y acceso al medicamento y tiene que, de alguna manera, garantizar salud del pueblo venezolano. Entonces aquí va a haber una gran batalla de las farmacias contra las droguerías y aquí va a tener que haber una intervención del Estado, porque estamos dispuestos a llegar a todo, ¿entiendes? Porque no vamos a permitir que acaben con todas las farmacias del país, porque eso es lo que están haciendo y lo están haciendo adrede porque saben que lo están haciendo, ¿entiendes? Entonces no me vengas a decir una persona que cuando le llegan los medicamentos inmediatamente salen para todos lados, porque los que tenemos que tener los medicamentos de los estantes hasta un mes para que salgan del estante somos nosotros los farmacéuticos en la farmacia, porque la droguería inmediatamente los distribuye, pero nosotros somos los que estamos, poco a poco va saliendo el medicamento, en estos momentos que prácticamente nadie nos puede acceder. Ahora, pero Freddy, ustedes tienen razón, pero a ti te llega medicamento hoy y lo vas a vender dentro de un mes. ¿A qué precio lo vas a vender dentro de un mes en un proceso hiperinflacionario? Bueno, lo vendo, ¿y sabes a qué precio lo vendo? ¿A qué precio lo dispenso? Lo dispenso, porque eso no se llama venta. Yo dispenso el medicamento al precio que me llegó ese día.
O sea, no bueno, te pero creas entonces, tú que igualito, yo lo vendo dentro de un mes, yo le aumento Freddy, el precio. pero Yo no le aumento el precio al medicamento, porque primero la mayoría tienen los precios pero marcados. Freddy, igualito, Nosotros no acostumbramos porque eso sería una violación pero de la Freddy, ley, entonces la ley te dice a ti que no puedes condicionar la venta. Estás quebrado igual, porque tú no, o sea, con un proceso hiperinflacionario, con aumento de salario y con aumento de todo, todos los días, tú no puedes sobrevivir como farmacia. Bueno, pero exactamente, aquí tiene que haber un cambio en las medidas económicas, pero por el momento yo tengo que respetar la ley. Y la ley me dice a mí que yo no le puedo aumentar el precio a los medicamentos, sino yo tengo que trabajar con el medicamento al costo que me llegó. Y los farmacéuticos los respetamos, hermano. A mí me llega un medicamento, mira, que vale 299.000 bolívares y tú lo compras dentro de un mes y yo te lo voy a vender a 299.000 bolívares. Yo comencé el programa diciendo que la Superintendencia de Precios Justos acaba de anunciar que la gente, las casas comercializadoras tienen que colocar los precios a la vista, porque están colocando es código de barra. Es obvio que están cambiando los precios constantemente y por eso el código de barra, ¿no? Pero Para no que cuando tú vayas a la caja, eso, entonces lo que te quiero decir, en esta vorágine de hiperinflación, aquí, si tú vas a vender un producto ahorita, que lo compraste hace 2 meses, imagínate, tú estás quebrado como farmacia, como lo que sea, con o sin droguería. Pero entonces tú estás de acuerdo, Frank, que yo compro un medicamento a 300 bolívares y el paciente tiene que pagar las consecuencias de la inflación que estamos viviendo. No, yo lo que te estoy lamentablemente, yo lo que te estoy diciendo es que hay una situación hiperinflacionaria. Yo lo que te estoy diciendo es que hay una situación hiperinflacionaria donde todo el mundo está en la molienda. Y donde todo el mundo, si seguimos así, vamos a desaparecer todo, farmacia, todo el mundo va a desaparecer porque así no se puede trabajar. O sea, tú como farmacia no puedes regalar tu trabajo, la droguería tampoco puede regalar su trabajo, la empresa, el laboratorio tampoco puede regalar su trabajo, porque verdad, o sea, vender a precio en bolívares con una situación como la que está ahorita, bueno, es muy complicada para ustedes. Pero fíjate tú, nosotros tenemos que respetar una ley, lamentablemente la ley existe y la ley te dice que si tú tienes un precio, tú tienes que vender ese precio al precio que te llegó el producto. Ahora, pero mira, entonces, Freddy, si yo lo tengo que respetar y los demás no lo tienen que respetar, evidentemente, ¿tú sabes cuál es el problema, Frank? Que cada vez que hay una medida, quien paga las consecuencias es la farmacia, que es el último eslabón de la cadena. Fíjate tú, a nosotros quitaron el margen de pronto pago, se lo quitaron fue a la farmacia. Nos han ido bajando el margen de comercialización. Trabajamos con un 25, nos bajaron a 23, ya estamos en 21. O sea, sí. ¿Aló? Estamos conversando con Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Bueno, estamos conversando con él en una situación muy complicada porque los farmacéuticos se quejan de que las droguerías están presionando para vender prácticamente de contado, y esto está llevando a la ruina a la farmacia, y eso lo vamos a seguir conversando cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El Hotel Muévete por Vargas te da la oportunidad de descansar antes o al regresar de tu viaje en sus cómodas, modernas y pulcras habitaciones. En ella tienes wifi e internet para ultimar los detalles de tu viaje de turismo o negocio. TV con más de 150 canales, un pequeño restaurante para deleitar tu paladar y excelente servicio de taxi. Hotel Muévete por Vargas en la Avenida del Ejército de Catialamar, calle 3 entre calle 5. Reserva por reservaciones.muévetexvargas@gmail.com e infórmate por el teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas,
de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Ajá, estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Bueno, Freddy, pero entonces ustedes están como especie de un callejón porque tienen el problema de la hiperinflación, las leyes gubernamentales que los atosigan, tienen a las droguerías que los presionan para que paguen de contado. ¿Qué plantean ustedes para salir de esta crisis? ¿Qué plantean ustedes para tratar de solucionar este problema donde los más afectados son las personas que son enfermas y necesitan sus medicamentos? Ok, fíjate tú, lo primero que te voy a plantear, que no lo terminemos en el segmento anterior, es uno. Nunca se había visto que el distribuidor gane más que el detallista en el margen de comercialización. Bueno, hoy en día las droguerías ganan muchísimo más que las farmacias. Primero, eso es violatorio de la ley. Segundo, el condicionamiento de la venta. Esa cantidad de condiciones que te pone, eso es condicionamiento de la venta y va contra la ley, porque la ley existe y la tenemos. Nosotros sí tenemos que respetarla, los demás no. La farmacia sí tenemos que respetar la ley. Hemos hablado, Fran, con todos. Hemos hablado con laboratorios, con droguerías, con todos nos hemos expresado. Pues lamentablemente no les importa. Lamentablemente no les importa. Bueno, nosotros tendremos que ver si tendremos que ir a vías judiciales, a ver a quién vamos a invocar. Lo que sí estamos claros y precisos es que nosotros vamos a defender a la farmacia. Y la vamos a defender porque estamos defendiendo al paciente. Cuando nosotros defendemos el paciente, defendemos la vida, defendemos la salud, porque esto es un derecho humano. Y esto se va a transformar en un problema de salud pública. Cuando aquí no haya una farmacia en pie, eso va a ser un problema de salud pública. Entonces veremos quién manejará el mercado. ¿Por qué? Porque cuando yo te hablo de droguería Coveca, cuando le cierra los créditos a la farmacia, como ella tiene cadena de farmacia, tiene más inventario para su farmacia. Eso es una realidad, porque ella tiene una cadena de farmacia particular de ella y tiene unos afiliados que también los está maltratando, porque los afiliados del sistema de droguería Coveca también están siendo muy maltratados. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que defender al paciente y la salud del pueblo venezolano. Bueno, en eso estamos ahorita. Buscaremos la parte jurídica, buscaremos apoyarnos en la ley, porque la ley existe, y lamentablemente nos guste o no nos guste la ley, nosotros sí la cumplimos. Las farmacias sí estamos obligadas a cumplirla, porque a nosotros nos supervisan, están encima de nosotros, y aparte de eso, porque nosotros tenemos un precio marcado. Que la economía, nosotros sí estamos conscientes que la economía está totalmente distorsionada. Oye, pero no tiene que ser principalmente la farmacia las que asuman siempre toda la responsabilidad y seamos los que carguemos con la carga de pagar las consecuencias de todas las malas políticas públicas en materia de medicamentos que están sucediendo en el país. Ahora, ¿y qué les plantea el gobierno en este problema? ¿Qué alternativas le da? Nosotros nos hemos reunido con todas las autoridades. Ellos han oído nuestros planteamientos, pero no han fijado una posición. Yo creo que aquí debería llamarse al sector, sentarnos en una mesa, porque ya se hizo. Lo cierto es que eso también ya se hizo, ¿entiendes? Y decir, bueno, mira, ¿cómo vamos a hacer para que esto funcione? Porque ellos te dicen, oye, pero es que yo le estoy dando 3 días de crédito, 2 días de crédito, sí, pero es que los pedidos nunca llegan a tiempo y en 2 días no te podemos pagar, ¿entiendes? Esa es una realidad. Nosotros teníamos 7 días y ya nos costaba pagar, pero pagábamos, porque las farmacias son buenas pagadoras y por eso se mantienen de pie. Pero ¿cómo hacemos ahorita ante esta situación? Que cuando no has pagado ya te cierran y a lo mejor no te llegan ni los pedidos que has hecho. O sea, esto se va a traducir en un problema de salud pública. Y si tú te pones a ver, Fran, cuando pases por Caracas, fíjate que en cualquier avenida encuentras una farmacia cerrada. Mira, en los países desarrollados hay una farmacia por cada 2.000 habitantes. En Latinoamérica, en países más o menos, hay una farmacia por cada 3.000 habitantes. Aquí en Venezuela hay una farmacia por cada 7.000 habitantes y cuando vengamos a ver habrá una farmacia por cada 18.000 habitantes, porque en la medida que vamos y que siguen cerrando farmacias, pues se está perdiendo el servicio farmacéutico.
Las farmacias independientes, sin incluir las de cadena, representan el 85% de las farmacias de todo el país y son las que están en el barrio de La Bombilla, son las que están en los caseríos, son las que están en los barrios inaccesibles, ¿entiendes? Y no desconocemos el gran servicio que dan las farmacias de cadena, pero los barrios, las zonas deprimidas cuentan con una farmacia que es la que le da el servicio farmacéutico y por eso es que tenemos que defenderlo. Y vuelvo y te repito, esto es un problema tanto de las farmacias de cadena como las farmacias independientes. Ahora, todos estamos viviendo la misma situación y todos estamos en contra de las políticas establecidas por la Cámara Venezolana Freddy, de Droguerías. ¿y qué le planteas tú a las droguerías? Porque entonces las droguerías, con el argumento que tú tienes, también terminarían quebrando. No, ellas no van a quebrar. Primero, tienen músculo financiero. Y segundo, laboratorios y droguerías se ponen de acuerdo. ¿Oyó? Porque así es la realidad. Ese es el poder económico, hermano. El poder económico está ahí y el poder económico en este momento está haciendo lo que le da la gana. Díganlo o no lo digan, el poder económico en el sector farmacéutico está haciendo lo que le da la gana. Y como está haciendo lo que le da la gana, pues la situación la tiene que pagar alguien. Y quien estamos pagando esa situación somos la farmacia. ¿Entiendes? Porque las droguerías les está yendo muy bien, al laboratorio le puede ir bien o se mantiene muy bien, aunque yo considero que no es que estemos en la mejor situación económica del país, pero no puede ser que yo me voy a poner de acuerdo con el intermediario para acabar con el último eslabón de la cadena, que somos los que estamos ahí dando el servicio farmacéutico, porque nosotros somos los que estamos ahí el paciente, porque no es solamente, Frank, que tú tengas el medicamento, es el sabio consejo de un farmacéutico cuando tú llegas. Nosotros nos llega un paciente, bueno, diríjase a tal lado, le buscamos el medicamento, vamos a remitirlo a tal médico para que pueda ver, hasta tomando una tensión arterial le podemos decir, mire señor, usted tiene una hipertensión arterial. Tú no te imaginas cuántas veces se han detectado enfermedades en las puertas de la farmacia. Pero Freddy, con lo que... Podemos dar un servicio hasta de vacunación. Nosotros podemos ayudar en las políticas públicas en materia de salud. Mira, la farmacia tiene una gran capacidad de trabajo. Freddy, con lo que tú planteas de la situación de las droguerías y de los laboratorios, es entonces que el Estado asuma la distribución de los medicamentos. No puede, no tiene capacidad para hacerlo. Por eso tienen que existir las farmacias. Mira, las farmacias somos empresas con carácter de servicio público. El Estado venezolano no puede dar el servicio farmacéutico. Es más, mira, los laboratorios y la droguería pueden colaborar con el país. Si tuviéramos un gobierno que sabe lo que debe hacer, estuviera trabajando en común acuerdo con el sector privado. Mira, aquí hay una lista básica de medicamentos esenciales. Se puede llamar a cada laboratorio para que produzca cierta cantidad de los medicamentos esenciales en vez de estar generando dinero y trabajo en otros países, o sea, comprando medicamentos en otros países cuando Venezuela tiene la capacidad de producir prácticamente el 70% de los medicamentos para consumo interno, porque también te digo algo, los medicamentos que llegan a través de los laboratorios transnacionales son importantes que lleguen al país porque eso es última generación y de paso no los producimos los venezolanos. La industria tanto transnacional como la industria nacional es sumamente importante, como lo son muy importantes las droguerías y como lo son muchísimo más las farmacias. Es importante que el sector funcione y para que el sector funcione tenemos que trabajar de una manera consensuada donde nos ayudemos a sobrevivir cada uno de nosotros, pero no podemos asumir la política de sálvese quien pueda, que yo estoy salvado, aquel está salvado y acabemos con el sector. Y entonces ya veremos cuáles son las farmacias que van quedando. Bueno, Freddy, fue un placer tenerte en el programa. Por razones de tiempo tenemos que despedirte. Esperamos seguir conversando contigo en otra oportunidad. Hemos conversado con Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Será hasta mañana.